Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urteaga y esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de estudios en la carta a los romanos. Hoy día vamos a intentar acabar el capítulo 6. Hoy día vamos a intentar abarcar varios versículos, así que vamos a tratar de correr un poco, pero sin dejar de sacarle el jugo al texto que vamos a tener por delante. Antes de entrar al capítulo 6 y al versículo 15 que nos compete el día de hoy, tenemos que hacer un repaso como siempre. Sobre todo un repaso general. Pablo, en esta carta, la carta a los romanos, le está escribiendo a una iglesia que él no conoce. Una iglesia cuyo motivo principal para escribirles es el anunciarles el evangelio. O sea, es profundizar en las buenas noticias de salvación que él predica en el mundo gentil, donde él ha ido plantando iglesias. Los primeros 4 capítulos se enfocaron en la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Por qué necesitamos la justicia de Dios? ¿Y cómo podemos recibirla? Pero a partir del capítulo 5 hemos empezado a ver cómo Pablo cambia un poco el enfoque a un enfoque más personal, más relacional y más participativo de nuestra fe. O sea, ya se enfoca mucho más en lo que es la santificación en nuestra vida diaria en Cristo, quiénes somos en Él, cómo debemos caminar con Él, por qué debemos hacerlo así, que en la declaración de ser justos delante de Dios por medio de la fe. Ya hemos pasado a un área más profunda, por así decirlo, a partir del capítulo 5, donde Pablo dice que ahora que hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús, ahora tenemos paz para con Dios. Por lo tanto, ahora que tenemos paz para con Dios por medio de Cristo, por medio de la fe en Él, podemos gloriarnos en su futura manifestación cuando Él venga en gloria. Podemos gloriarnos, podemos jactarnos en las tribulaciones, porque Dios las usa para bien. Podemos jactarnos en Dios mismo, por su amor derramado en nosotros, por el Espíritu Santo y por su sacrificio que nos muestra que el amor de Dios se ha derramado aún hacia sus enemigos, porque cuando nosotros éramos aún sus enemigos, Cristo vino y murió por nosotros. Luego de esto, Pablo expande un poquito más la idea, volviendo al origen, contando la historia universal de la caída, haciendo una comparación entre Adán y Cristo. Y cómo en Adán hemos recibido pecado, hemos recibido muerte, hemos recibido condenación, pero en Cristo obtenemos todo lo contrario, gracia, justicia y vida eterna. Y se hace una comparación bien interesante al final del capítulo 5. Capítulo 6, donde nos encontramos. Pablo va a empezar a responder distintas preguntas que surgen cuando se escucha la buena noticia de salvación. Una de estas es, un ratito Pablo, tú dices que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿esto significa que podemos seguir pecando para que la gracia abunde? Y la respuesta de Pablo es rotundamente no. ¿Cómo se les ocurre esto? Porque si nosotros hemos muerto al pecado, ¿cómo ahora vamos a vivir en él? Y Pablo suelta 2 figuras claves. La primera figura es la del bautismo, que es un símbolo de nuestra muerte en Cristo y nuestra resurrección con Él, y también acerca de la muerte en la cruz de Jesús y cómo estamos unidos en su muerte, pero también unidos en su resurrección. Y esto lo vimos el día de ayer. Hoy Pablo va a contestar una pregunta adicional. Una pregunta que si ustedes han estado conmigo desde el capítulo 1, han visto que ha surgido en el tiempo de preguntas y respuestas. Siempre que hemos estado predicando la carta a los romanos, exponiéndola, anunciando el evangelio, siempre van a surgir personas que vienen ya esclavizadas de la ley y van a decir, o sea que estás enseñando que no tenemos ley. Por lo tanto, entonces podemos hacer lo que queramos. Si no tenemos ley, ya no estamos bajo la ley de Moisés, pequemos pues, porque estamos bajo la gracia. ¿No es así? Y me van a preguntar eso constantemente. Esto también se lo preguntaban al apóstol Pablo. Por eso, la pregunta de hoy va a girar en torno a eso. ¿Podemos pecar si ya no estamos bajo la ley y ahora estamos bajo la gracia? Si ya no tenemos la ley de Moisés sobre nosotros, entonces significa que ahora que la gracia está sobre nosotros, ¿podemos pecar todo lo que queramos? Y la respuesta de Pablo va a ser rotundamente no. Y va a explicar el por qué. Así que agárrense porque hay varias cosas interesantes que vamos a hablar y estudiar y meditar esta mañana. Así que vayamos al texto, vamos de frente al texto, no vamos a hacer un repaso de los primeros versículos, sino que vamos al versículo 15, donde se va a explicar esta pregunta y la respuesta correspondiente. Miren el texto. Dice lo siguiente el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia?
De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? Aquí Pablo empieza a responder una pregunta que generalmente surge cuando alguien escucha las buenas noticias de salvación. Y sobre todo alguien que tiene un trasfondo religioso o que ha sido engañado por alguien para ponerlo otra vez en esclavitud bajo la ley. Y la pregunta es sincera, Pablo le está respondiendo aquí. Entonces, si ya no estamos bajo la ley, sino ahora estamos bajo la gracia, ¿significa que podemos pecar todo lo que queramos? Y Pablo dice, para nada. Lo primero que tengo que decir aquí es algo muy importante. La misma pregunta nos indica, nos está enseñando de que el cristiano, el participante del nuevo pacto, el que ha puesto su fe en Jesús, ya no está bajo la ley de Moisés. Ustedes van a encontrar mucho en las redes sociales a grupos religiosos, a falsos maestros, lamentablemente lo tengo que decir así, que van a tratar de arrastrar al pueblo de Dios otra vez a estar bajo la ley. Miren, si el Nuevo Testamento, si el apóstol Pablo enseñara que todavía tendríamos que guardar la ley de Moisés, no estaría tratando de responder esta pregunta, porque es una pregunta que surge naturalmente cuando escuchas que ya no estamos bajo la ley. El hecho de que Pablo responda a esta objeción nos indica claramente que el discípulo de Cristo ya no está bajo la ley de Moisés. Por eso Pablo dice, cuando alguien pregunte, oye, entonces, ya que ya no, tú dices, Pablo, que ya no estamos bajo la ley de Moisés, ¿significa que ahora podemos pecar todo lo que queramos? Y la respuesta de Pablo es no. Otra cosa importante aquí, que es hermosa en verdad. Pablo dice, alguien puede preguntar, ok, si ya no estamos bajo la ley, pero ahora estamos bajo la gracia, ¿podemos pecar todo lo que queramos? Y me encanta la frase, ahora estamos bajo la gracia. ¿Por qué me detengo aquí un ratito? Porque mientras leía el texto temprano, me puse a pensar, qué hermoso es saber que nosotros como discípulos de Cristo, en el nuevo pacto, ya no estamos bajo la ley de Moisés, una ley rígida con sus requerimientos que mostraban el corazón de Dios, sino ahora estamos bajo una condición completamente distinta. Ahora estamos bajo la gracia. Si vienes escuchando las enseñanzas anteriores, desde el capítulo 1, sobre todo a partir del capítulo 3 aproximadamente, hemos visto cómo Pablo ha empezado a introducir la palabra gracia aquí. Y cuando hablamos de la gracia, si es que no llegas a entender la definición, nos estamos refiriendo a la bendición, al beneplácito de Dios. O sea, antes, en el antiguo pacto, tú estabas bajo la ley. ¿Okay? Esa ley estaba sobre ti. Tú tenías que constantemente revisarla y tratar de alinearte a ella. Te ibas a dar cuenta, porque la ley no te daba el poder para obedecerla, que constantemente la quebrabas. Pero qué bonito es saber que ahora en Cristo Jesús, lo que está por encima de nosotros y nosotros estamos bajo es la gracia de Dios, la bendición de Dios. Qué bonito es saber y recordar hoy que si tú has puesto tu confianza en Cristo Jesús, estás bajo la gracia, estás bajo la bendición de Dios. Estás en un lugar de bendición, como vimos al principio del capítulo 5. Estamos teniendo o tenemos un acceso, unas puertas abiertas a un lugar de bendición y nadie nos va a poder mover de ahí. Ese es el lugar donde nos encontramos. Por lo tanto, qué bonito es recordar esta mañana, para comenzar, que estamos en un lugar de gracia y no un lugar bajo la ley, sino estamos en un lugar de bendición 24/7. Los 7 días de la semana, las 24 horas del día, por medio de la fe en Jesús. Qué bonito es recordar eso. Estás en un lugar de bendición y nadie te va a mover de ahí. Pero la pregunta es válida. ¿Significa que ahora podemos pecar si estamos en ese lugar de bendición? Y la respuesta es no rotundamente. Pero Pablo va a empezar, después de este no rotundo, a explicar el por qué. Y va a soltar una figura importante, una figura que los cristianos en Roma entendían y la cultura de la época entendía. Va a utilizar la figura de la esclavitud. En el Imperio Romano se considera que hasta había esclavos hasta 3 a 5 veces más que las personas libres. Al punto que en algún momento en la historia en Roma se prohibió la ley de que los esclavos se vistieran de una manera distinta al público. ¿Por qué? Porque si todos los esclavos se vestían iguales y se distinguían de los demás, los mismos esclavos iban a dar cuenta de que eran mayoría y que quizás se rebelaban por eso. Por lo tanto, el mundo romano era un mundo donde la esclavitud abundaba, era legal, habían varios tipos de esclavitud y varios motivos por los cuales alguien podía terminar esclavo,
pero sobre todo era algo común para la cultura de la época. Por lo tanto, cuando Pablo usa esta figura, es una figura que todo el mundo entiende. Nosotros entendemos también la figura de la esclavitud. Por lo tanto, Pablo lo va a usar para explicarnos por qué ahora nosotros no podemos decir que aunque estamos bajo la gracia, podemos hacer lo que querramos. Y lo explica mejor en el versículo 16. Vamos a volver a leerlo. Dice Pablo lo siguiente. ¿Acaso no saben ustedes que, si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? Me encanta esta respuesta porque lo que Pablo está diciendo nos enseña algunas cosas importantes. Lo primero que nos enseña es que alguien que decidía seguir a Cristo no era alguien que simplemente repetía una oración y que, bueno, repetir oración, ya soy discípulo de Cristo, ya soy salvo, ya tengo vida eterna, ya tengo la justicia de Dios. No era eso. Alguien que decidía seguir a Cristo entendía que se había sometido bajo él. O sea, alguien que había puesto a Jesús como su amo y como su Señor. Por eso Pablo dice, no tiene sentido esta pregunta que ustedes hacen. Bueno, ahora podemos pecar ya que no estamos bajo la ley, si no estamos bajo la gracia. ¿Cómo pueden preguntar eso? Porque el día que ustedes decidieron a Cristo, el día que ustedes decidieron seguir a Cristo, ustedes lo pusieron a Él como amo y ustedes se pusieron como sus esclavos. Y se pusieron como sus esclavos para obedecerle. Por lo tanto, no tiene sentido la pregunta, les dice Pablo a los romanos. Si alguien te levanta esta objeción, no, o sea, ahora que ustedes pueden pecar, no, porque ahora nuestro amo es Cristo. El día que decidimos seguirlo a Él, lo pusimos a Él como amo, como Señor, para obedecerle. Me encanta porque la figura que Pablo está mostrando aquí es que cuando alguien creía en Cristo, no era que simplemente repetía una oración, sino alguien que entendía, a partir de ahora, mi lealtad, mi identidad, mi vida entera está sometida a Cristo. Por lo tanto, yo he decidido seguir a Cristo. Significa mucho más de lo que puede significar para muchos cristianos el día de hoy o para la predicación de muchos maestros el día de hoy. Implicaba esclavitud. Implicaba que él era mi amo, o él es mi amo y yo soy su siervo. Ahora, tenemos que tener cuidado con quizás ofendernos por el término esclavo. Es un término que habla de quién es tu amo. Y Pablo mismo va a aclarar y va a pedir disculpas en los siguientes versículos por la figura, pero es una figura que expresa muy bien nuestra relación con Cristo. Y también expresa no sé qué palabra usar, lo tonto, lo insostenible de pensar que puedes vivir como alguien que tiene amo al pecado al mismo tiempo que amo a Cristo al mismo tiempo. Lo digo de otra manera. Pablo también al usar esta figura está mostrando es inútil, es tonto, es absurdo que tú tengas dos amos. O tienes uno o tienes otro. Por lo tanto, ¿quién es tu amo? ¿Es el pecado o es Jesús? Por lo tanto, Pablo también está utilizando esa figura para mostrarnos la inconsistencia de querer servir a Cristo y al mismo tiempo practicar el pecado. No tiene sentido. Por lo tanto, lo que quiero resaltar aquí es que Pablo está diciendo, es absurdo que alguien diga, entonces ahora podemos pecar todo lo que queramos. No, porque el día que decidimos seguir a Cristo, no es que simplemente repetimos una oración. Decidimos que Jesús iba a ser nuestro amo y nosotros sus esclavos. Y no solamente eso, sino que al hacerlo estamos decidiendo que vamos a obedecerle para siempre. Por lo tanto, ahora que hemos decidido obedecerlo a Él, ¿cómo vamos a practicar el pecado? Antes sí éramos esclavos del pecado, pero ahora ya no. Ahora somos esclavos de Cristo. Por lo tanto, no tiene sentido decir que como ya no estamos bajo la ley, ahora podemos pecar. Porque ahora tenemos un amo y voluntariamente nos hemos sometido a Él para obedecerle. Qué importante es entender esto cuando decidimos seguir a Cristo. Cuando nosotros prediquemos la salvación en Cristo Jesús, no la diluyamos a un punto donde la gente simplemente tiene que repetir una oración y ya por eso quedó salva. La persona piensa que por repetir una oración ya la persona obtuvo vida eterna, perdón de pecados. Ojo, no está mal la oración en sí misma, pero si las personas no llegan a entender que con esa decisión ahora Cristo es su amo, su Señor, ellos son sus esclavos para obedecerlos, la verdad es que fueron palabras vacías, porque están repitiendo un ritual mágico en lugar de haber sometido su voluntad al Rey de Reyes y Señor de Señores. La salvación se obtiene por la fe, confianza en Jesús, cuando tú decides, ahora tú eres mi Dios, mi lealtad es para ti, yo te voy a servir y obedecer. Ahora tú mandas, tú eres el amo y yo soy el siervo.
Cuando uno toma esa decisión, obtiene vida eterna y perdón de pecados. Mientras uno no tome esa decisión, ¿de quién va a ser esclavo? Va a ser esclavo del pecado. Esto tiene que quedar muy claro para nosotros. Ahora, la esclavitud en Cristo es lo mejor del mundo, es la verdadera libertad. Por eso Jesús, cuando estuvo hablando acerca de las personas cansadas y que podían hallar descanso en él habló acerca del yugo. El yugo era una madera que se ponía en el cuello del ganado para guiarlos en el arado. Se ponían en dos extremos, uno el toro con experiencia y el otro el ganado sin experiencia. Por lo tanto, el ganado con experiencia le enseñaba al ganado sin experiencia a arar el campo. Y esa es una figura que Jesús usa en cierto sentido también de la esclavitud. Estamos ahora bajo el yugo de Cristo. Pero cuando uno está bajo el yugo de Cristo es donde realmente encuentra libertad. La verdadera libertad se encuentra cuando uno se vuelve esclavo de Cristo. Pareciera una contradicción, pero los que nos hemos sometido a Cristo sabemos que hemos encontrado la verdadera libertad. Y por eso Jesús, en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, dice lo siguiente. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Esa es la verdadera libertad. Estar bajo el yugo de Cristo es la verdadera libertad. Su yugo y su carga son livianas. Por lo tanto, la pregunta que tendríamos que hacernos esta mañana es la siguiente. ¿Quién es mi amo? ¿Es Jesús o es el pecado? ¿Realmente he entendido que seguir a Cristo significa hacer eso? ¿Tomar la decisión de ponerlo a Él como mi amo absoluto para yo obedecerlo? ¿O estaba pensando en otra cosa? Pablo nos aclara muy bien, porque es absurdo decir o que alguien pregunte, bueno, si ya no están bajo la ley de Moisés, entonces pueden pecar todo lo que hagan, todo lo que quieran, porque ahora están bajo la gracia. Es absurdo, porque ahora que estamos bajo la gracia, o el hecho de que ahora estemos bajo la gracia significa de que ahora Cristo es nuestro amo y por lo tanto estamos aquí para obedecerle, porque le hemos jurado lealtad por toda la eternidad. Esa es la idea de Pablo aquí. Así que volvamos al texto porque Pablo va a seguir argumentando un poco más al respecto. Vamos al versículo 17 en adelante. Miren lo que Pablo continúa diciendo. Dice, pero gracias a Dios que, aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. Y una vez librados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. Me encanta porque Pablo sí reconoce, ustedes antes fueron esclavos del pecado, pero que ahora de corazón han recibido el modelo de enseñanza que les hemos dado, les hemos predicado el evangelio. Ustedes lo han recibido, diría Pablo a los romanos, quizás de otras fuentes, no de mí, pero ustedes ahora que han recibido ese modelo de enseñanza, ya no son esclavos del pecado, sino ahora son siervos o esclavos de la justicia. Ahora viven para practicar la justicia. Esto me encanta, ¿por qué? Porque esto es algo que Pablo ya ha ido diciendo en los versículos anteriores. Lo estudiamos el día de ayer. El cristiano, el discípulo, el que ha muerto al pecado, ya no puede vivir bajo el pecado, ya no está dominado bajo el pecado, ya no es esclavo del pecado. Por lo tanto, ahora el cristiano tiene la libertad, ha encontrado en Cristo la libertad, eso es algo espiritual que pasa, de poder practicar la justicia. El pecado ya no tiene dominio sobre ti. Y me ponía a pensar, ¿qué cosa nos viene a la mente cuando pensamos en que somos siervos de la justicia? ¿Qué significa eso? Significa que ahora vivo una vida justa en obediencia a mi amo que es Cristo. Pero ¿cómo se expresa la justicia? La justicia se expresa de ciertas maneras, actos justos. Pero me puse a pensar en 3 actos de justicia que son pocos conocidos para nosotros los discípulos, que todo discípulo debería practicar. Ya que ahora somos siervos de la justicia, ¿qué actos de justicia encontramos en el Nuevo Testamento que Jesús enseña que todo discípulo debe practicar? Esto los encontramos cuando estudiamos el Sermón del Monte. Cuando llegamos al capítulo 6, Jesús da 3 actos de justicia. Los animo a revisar las enseñanzas del Sermón del Monte. Y son los siguientes. Ayudar al necesitado. Una vida de oración y una vida de ayuno. Vuelvo a repetirlo. Los 3 actos de justicia que todo discípulo debería practicar a la luz de Mateo 6 son ayudar al necesitado, una vida de oración y una vida de ayuno. Por lo tanto,
Si tú quieres ser siervo de la justicia, tienes que poner en práctica estos 3 actos de justicia. Adicional de todo lo que te venga a la mente con justicia, estos 3 actos de justicia, que para muchos realmente no eran actos de justicia hasta este momento, tienes que ponerlos en práctica. ¿Ayudas al necesitado? ¿Tienes una vida de oración? ¿Ayunas? Son preguntas que cada uno de nosotros tiene que responder. Pero si ahora tú eres un siervo de la justicia, tú tienes que ponerlos en práctica. Porque ¿quién es tu amo? Es Jesús. ¿Qué es lo que Él te ha mandado? Que ayudes al necesitado, que ores y que ayunes. Por lo tanto, manos a la obra. Así se ve en la práctica, en una área por lo menos de nuestra vida, practicar la justicia. Así que manos a la obra con eso. Sé que muchos de nosotros en el área, por ejemplo, del ayuno, estamos bien lejos. Bueno, manos a la obra. Empecemos a tomar un día a la semana o un día al mes, por lo menos al principio, para ayunar. Porque es parte de nuestra vida de obediencia a Cristo, ahora nosotros como siervos y Él como el amo. Así que manos a la obra. Pablo continúa diciendo lo siguiente, versículo 19. Hablo en términos humanos, por la debilidad de su naturaleza humana. Así como para practicar la iniquidad presentaron sus miembros para servir a la impureza y la maldad, ahora para practicar la santidad presenten sus miembros para servir a la justicia. Me encanta porque Pablo continúa la idea, ¿no? Y Pablo dice, les estoy hablando en términos humanos, estoy utilizando la figura de esclavos por causa de su debilidad humana, ¿no? O sea, por falta de entendimiento, para no tocar temas teológicos tan quizás elevados, estoy utilizando una figura humana para que se pueda entender mejor el punto. Y así, como antes ustedes voluntariamente presentaron sus miembros al servicio del pecado, de la injusticia, que generó más maldad que otra cosa, ahora presenten sus miembros como miembros al servicio de la justicia. Es lo mismo que Pablo ya ha ido diciendo versículos anteriores, los cuales hemos explicado. Me viene a la mente una idea importante. En el mundo de las redes sociales, en nuestro contexto cultural cristiano, se utiliza mucho la palabra siervo, ¿no? Hay personas que a mí me dicen, hola siervo, ¿cómo estás? O hay iglesias donde constantemente se dicen a las personas siervo, sierva, etcétera, etcétera. Y me puse a pensar que no está mal necesariamente decirle a alguien siervo, sierva, pero a veces utilizamos tanto una palabra de forma tan ligera que perdemos el significado de esta. Y aquí Pablo lo está realzando para nosotros esta mañana. ¿Realmente somos siervos de Cristo? Un siervo de Cristo vive para servirle. No simplemente es un título que tiene por ser cristiano y ya está. Sí, somos siervos de Cristo por ser cristianos, pero no solamente se queda en la teoría, sino realmente un siervo es el que lo es en la práctica. Por lo tanto, no está mal que llame siervo o sierva a alguien. La pregunta es, ¿realmente tú eres siervo y sierva? ¿Realmente tú estás aquí para servir a Cristo? ¿Tu lealtad realmente está en Él? ¿Tu lealtad realmente ha sido dirigida a Él? ¿Realmente has entendido que ahora tú estás bajo su autoridad, que Él es tu amo, tú eres su siervo para obedecerle? Un siervo es alguien que busca obedecer al Señor, no que busca obedecer al pecado. Por lo tanto, es algo que Pablo está enfatizando aquí. Y con esto está respondiendo la pregunta de una manera más amplia. No tiene sentido de que alguien diga que porque no estamos bajo la ley de Moisés, ahora podemos hacer lo que queramos, porque ahora nuestro amo es Cristo. Punto. Así que yo estoy para obedecerle, para poner mis miembros al servicio de la justicia, quien Él es la justicia, y no para poner mis miembros al servicio de la iniquidad como antes de conocerlo. Así que no tiene sentido eso. Pablo continúa. Versículo 20. Dice lo siguiente. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Pero ¿qué provecho sacaron de eso? Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas, pues conducen a la muerte. Pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Volvamos a leer el versículo 19 o el versículo 20. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Pero miren la pregunta del 21, me encanta. ¿Pero qué provecho sacaron de esto?
Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas, pues conducen a la muerte. Subrayé esto yo temprano porque Pablo muestra una característica de un discípulo acá. Pablo dice, cuando ustedes eran esclavos del pecado, ¿qué provecho sacaron de esa vida? Nada. Lo único que produce esa vida al final del día es muerte, porque la paga del pecado es muerte. O sea, por ser un pecador vas a ser condenado. En cambio, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero dice, ¿qué beneficios sacaron de eso? Más bien ahora ustedes que han creído en Cristo, cuyo amo es el amo de ustedes, ahora se avergüenzan de estas cosas, dice Pablo. Y yo dije, ajá, acá hay una característica importante que podemos usar nosotros para examinarnos. Y es la siguiente. ¿Te avergüenzas de tu vida anterior o te matas de risa por tu vida anterior en pecado? ¿Te burlas del pecado que cometes en el día a día o te avergüenzas de este? Una característica de un discípulo real no es que se mata de risa de su pecado pasado o de su pecado actual, de su tropiezo, sino que se avergüenza. Por lo tanto, preguntémonos esta mañana, ¿realmente me avergüenza mi pecado? Si yo soy siervo de Cristo, me va a avergonzar mi pecado, porque lo que menos quiero es insultar o confesarle a otros, ay, sí, yo pequé y hice esto, hice aquello, ja, ja, ja. O sea, si ahora Cristo es mi Señor y yo lo quiero representar bien en la tierra, ¿cómo me voy a jactar de mi pecado y me voy a burlar de él? No tiene sentido. Por lo tanto, una característica de un verdadero discípulo es que se avergüenza de su pecado. Por eso Pablo dice, ustedes ahora se avergüenzan de estas cosas. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero ahora son siervos de la justicia. Esto nada bueno les trajo. Pero ahora que han sido entregados a Jesús y ahora Él es su amo, ahora ustedes tienen vida eterna. Y Pablo termina diciendo, y con esto es la cereza en el pastel, porque la paga del pecado, lo que reciben ustedes por el pecado, va a ser la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me encanta la comparación. Nosotros por nuestro pecado vamos a recibir como pago la muerte. Somos condenados por nuestro propio pecado. Nosotros decidimos pecar. Por lo tanto, la paga es la muerte. Pero no es el pago por la fe, sino es el regalo de Dios. La dádiva de Dios es vida eterna. Todo lo contrario a muerte. La paga del pecado es muerte eterna. Pero el regalo de Dios, no el pago de Dios por tus buenas obras, sino el regalo de Dios, la gracia de Dios que Él te ha otorgado en Cristo Jesús, es vida eterna en Él. Me encanta el contraste. Una cosa es lo que merecemos, la muerte, y otra cosa es el regalo que Dios nos ha dado. ¿Quieres tú recibir el pago justo por tus pecados o quieres recibir el regalo de Dios que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro? La respuesta que cada uno o lo que cada uno tiene que meditar es cuál es la respuesta que das a esa pregunta. ¿Qué quieres? ¿Recibir el pago por tus pecados justos o recibir el regalo de Dios que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro? Y esto se va a poder responder cuando respondes la siguiente pregunta. ¿Quién es tu amo? ¿A quién sirves? ¿Te jactas del pecado presente, pasado o realmente te avergüenzas de él? Mi casa y yo, como vengo diciendo clases anteriores, serviremos al Señor. Tenemos como amo a Jesús. Por lo tanto, ahora somos sus siervos y estamos aquí para obedecerle. Por lo tanto, cualquier persona que venga y surja con la pregunta, ay, si ya no están bajo la ley, entonces pueden pecar todo lo que quieren, no tiene sentido esa pregunta. Porque ahora nosotros nos hemos entregado a Cristo, Él es nuestro amo y nosotros le vamos a obedecer. Y obedecerle a Él significa practicar la justicia. Así que no voy a pecar, porque Él es mi amo. Y si tropiezo, me arrepiento y continúo caminando con Él, porque es lo que el Señor quiere. Así que esa es la decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar y es la decisión que mi casa y yo hemos tomado. Así que espero que este tiempo devocional haya sido de edificación para ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor, háganmelo saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, gracias a todos los que están presentes esta mañana. Ya no voy a pausar la cámara porque llegué al tiempo límite de la grabación. La cámara graba 29,50 creo minutos. Así que discúlpenme por pasarme tanto el tiempo, pero espero que dentro de todo se haya podido entender el texto que hemos leído esta mañana, cómo Pablo responde la pregunta, las exhortaciones que vienen dirigidas a nosotros en medio de este texto y que podamos seguir creciendo juntos en el Señor. Esa es la idea con los tiempos devocionales.
Así que espero que haya sido de bendición. Y si ahora tienen preguntas, cualquier duda que tengan sobre Dios, el cristianismo, la Biblia, háganmela saber, por favor, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Así que si pueden también, apóyenme dándole tap a la pantalla varias veces, porque así permiten que el algoritmo de TikTok alcance a más personas. Así que si me pueden ayudar de esa manera, se los agradecería un montón. Dicho esto, voy a subir para leer sus preguntas y sus comentarios. Si pueden, también cuéntenme de qué parte del mundo son para irlos conociendo poco a poco. Me quedé en el saludo de Miguel Eduardo. ¿Cómo estás, Miguel? Un abrazo hasta Piura. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Por aquí aparece el profeta del Señor Yeshua. Dice, es un pecado porque la Navidad no tiene nada que ver con el nacimiento de Yeshua, ya que él llegó en Sukkot. Bueno, gracias, profeta del Señor Yeshua. Me da un poco de miedo a veces cuando leo a personas que utilizan muchas palabras en hebreo, porque ustedes ya saben que la mayoría de personas, no todas, pero la mayoría de personas que utilizan esos términos son de la secta de las raíces hebreas, personas que sí viven esclavizadas bajo la ley de Moisés. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Y a veces se nota también en su legalismo con respecto a ciertas prácticas, como por ejemplo la Navidad. Así que aquí vemos claramente un ejemplo. No sé si realmente lo sea o no. Quiero saludar a Harold y a Ricardo y darles las gracias por el regalito que me ha enviado en el transcurso del devocional. Déjenme subir para leer algunas preguntas adicionales o saludos también. Déjenme ver si encuentro el de el profeta y luego sigo bajando. Quiero saludar a Nísida. ¿Cómo estás, Nísida? Un abrazo hasta Lima, bienvenida. A Reina también hasta Lima, buenos días. Adi hasta México, buenos días, Adi, bienvenida. Quiero saludar a Vania Marisol. Gracias, Laurita. A Marisol hasta San Juan del Lurigancho. Quiero saludar a Yonja. Dice, creo que Jesús con su muerte nos justificó y que ya no está vigente la ley. Sin embargo, hay hermanos que piensan lo contrario. Gracias, Yonja. Es verdad. Hay hermanos que piensan lo contrario, por eso es importante estudiar la Escritura, capítulo por capítulo, versículo por versículo en su contexto, y Romanos es una de las cartas que nos va a ayudar mucho a entender que ya no estamos bajo la ley de Moisés. Gracias, Yonja. Quiero saludar a Confecciones Matías Kids. ¿Cómo estás, hermano o hermana? Dios te bendiga. Déjenme ver. Quiero saludar a Estrellita. ¿Cómo estás, Estrellita? Un abrazo hasta Lima. Apolo, ¿cómo estás, Apolo? Apolo es un hermano católico romano que siempre aparece por aquí. Dice Apolo, pregunta, si es así, entonces, ¿a quién pides absolución del pecado? ¿Y cómo sabes si fuiste perdonado? Bueno, Pablo lo responde, Apolo, por medio de la fe. Por medio de la fe. Sé que dentro del catolicismo romano hay bastantes ritos y cosas que uno tiene que hacer para tener esa seguridad. Nosotros es por medio de la fe. Gracias, Apolo. Un abrazo. Maribel López dice, ¿y cuáles son la ley de Moisés? Disculpe. Gracias, Maribel, por tu pregunta. La ley de Moisés es aquella ley que Dios le dio a la nación de Israel exclusivamente en el monte Sinaí. Nosotros lo encontramos en Éxodo 20, aunque específicamente desde el 19 en adelante. La podemos ver descrita no solamente en el libro de Éxodo, sino también en el libro de Números, en el libro de Levítico también y en el libro de Deuteronomio. Por lo tanto, en esos libros, sobre todo los 4 que pertenecen al Pentateuco, a los 5 libros de Moisés, vamos a encontrar la ley de Moisés a la que me refería en la enseñanza. Así que a eso nos referimos, Maribel. Por ejemplo, tenemos la ley de guardar el Shabbat, el sábado. Tenemos la ley de la circuncisión también. Tenemos la ley de no comer cerdo, por ejemplo. De no prender fuego en el día sábado. Tenemos la ley de los sacrificios. Tenemos la ley del tabernáculo y muchas otras más. Se calcula que son aproximadamente 613 mandamientos en la constitución de la ley de Moisés. Gracias, Maribel. Techi, ¿cómo estás? Buenos días. Un abrazo hasta Lima. Bienvenida. Margarita de México, buenos días. Un abrazote. Gracias por estar con nosotros hoy. Y también le mando un abrazo a Brunito, Techi. Déjenme ver. Verónica dice amén. Sonia Mejía dice buenos días. Dios les bendiga. Un abrazo, Sonia. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Harold dice buenos días. ¿Cómo estás, Harold? Juan Carlos Rey, no sé cómo pronunciar tu apellido, así que Juan Carlos nomás, dice, ama a dos señores. Uno, dice Juan. Sí, aquí Pablo está dejando claro que o amas a Cristo y Él es tu amo, o amas al pecado y Él es tu amo. No podemos tener dos señores. Déjenme ver. Serendipia dice, un amo. ¿Ustedes son esclavos entonces? Sí, Seren. Nosotros somos esclavos en ese sentido figurado que Pablo está utilizando aquí, en Romanos capítulo 6, versículo 15 al 23.
Pablo está utilizando la figura de esclavitud y por supuesto que sí, somos siervos de Cristo. Nícida dice amén. Magdalena González dice bendiciones, pastor. Un abrazo, Magdalena, bienvenida. Vamos a ver por aquí. Quiero saludar a Henry Fisher. Un abrazo, Henry. Hasta Lima. Reina dice ayudar al necesitado, una vida de oración y ayuno. Amén, Reina. Laura dice exacto, así es. Judith, ¿cómo estás? Buenos días, Judith, bienvenida. Judith nos saluda desde el Callao. Dice 3 enseñanzas importantes. Un abrazo, Judith. Reina dice, si ayudamos al necesitado y no oramos ni ayunamos, es obra sin fe, dice Reina. Y si ayunamos y oramos y no ayudamos al necesitado, es obra sin fe. Gracias, Reina. Arturo Revolution, ¿cómo estás? Jocelyn dice, pastor, buen día. Si oramos de 2 a 3 minutos al día, ¿cuenta como oración? Gracias y bendiciones. Un abrazo, Jocelyn. Muy buena pregunta. Realmente Dios no está interesado en la cantidad de tiempo que tú oras. Dios está interesado en tu corazón al acercarte a Él. Y es algo progresivo el tiempo de oración que tú vas a ir viendo en tu vida, en el sentido de que va a ir aumentando poco a poco. Yo me acuerdo que cuando recién conocí al Señor y empecé a seguirlo, me pareció un poco absurdo a mí, en mi madurez, porque habían hermanos que oraban tanto. Iba a la iglesia, nos reuníamos a orar, y yo sentía que con una oración general era suficiente. Y veía que hermanos oraban, pero largo. Y yo decía, ¿pero por qué? Me parece que están siendo muy palabreros, decía yo, ¿no? En mi inmadurez. Cuando fui conociendo más a Cristo, fui creciendo en mi fe, me empecé a dar cuenta que la oración corta que yo tenía era insuficiente. Yo quería orar más. Y después orar más. Y después orar más. Y encuentro ahora en una dinámica de querer orar más, pero en mi indisciplina luchar con eso. Así que Dios no está interesado, no va a medir tu oración en cuanto a longitud, sino en cuanto a peso. Si tú te acercas a Él de corazón, el Señor va a estar feliz de que tú lo hagas. Es más, si nosotros leyéramos de corrido el Padre Nuestro, creo que el Padre Nuestro te demora en leerlo y en orarlo 30 segundos de corrido. Por lo tanto, Dios no está enfocado en la cantidad, sino en el peso. Ahora, tengo que agregar lo siguiente, Jocelyn. El Señor sí está interesado en que tú crezcas en tu fe. Y si tú eres fiel en lo poco, el Señor te ayudará a crecer y poder seguir siendo fiel en lo mucho. Porque a los discípulos que estuvieron con Él 3 años y pico, Jesús les dice, discípulos, oren, yo voy a ir a orar más allá. Cuando Jesús está orando y los discípulos se quedan dormidos, en la noche antes de él ser entregado, o la noche donde él va a ser entregado y al día siguiente crucificado, Jesús nos dice, ¿qué les pasa? Despiértense. No han podido velar conmigo ni siquiera una hora. O sea, para Jesús, en la etapa de los discípulos en este momento, ya tenían que ser capaces de orar una hora. Ahora, esto es algo que Jesús le dice a sus discípulos y que nos muestra, Dios sí en cierto sentido está interesado en la longitud de la oración, pero esto va acorde a la madurez de cada uno. Tú no le puedes pedir eso a alguien que recién está caminando con el Señor. Eso sería legalismo. Estaríamos fingiendo una oración larga. Sino que es una exhortación de Jesús a sus discípulos que ya lo conocían más a Él, que habían caminado tanto tiempo con Él, y es, ustedes tienen que orar conmigo más tiempo, muchachos. No puede ser así. Así que es progresivo, Jocelyn. Enfócate en ser fiel al Señor y pasar tiempo con Él. Y te vas a dar cuenta que mientras tú eres fiel en eso, el Señor poco a poco te va a ayudar a crecer más en tus tiempos de oración. No te preocupes tanto por la cantidad en este momento, sino enfócate en pasar tiempo con Él. Si oras de 2 a 3 minutos al día, el Señor está feliz de que te acerques a Él. Yo a veces me ponía a conversar con jovencitas que discipulaba un tiempo y les decía, porque a veces surgía esta pregunta, Horacio, yo me pongo a orar en la noche antes de dormir, y yo les decía, muchachas, el hecho de que ustedes lo hagan marca una diferencia. ¿Ustedes creen que sus amigas que no conocen a Cristo siquiera oran? Es más, estoy seguro, les decía yo, que hay muchas personas que quizás en la iglesia ni siquiera oran antes de dormir. Y ustedes sí lo hacen. Dios está feliz de que ustedes lo hagan. Por lo tanto, seamos fieles en lo poco y poco a poco el Señor nos va a ir dando el crecimiento para seguir orando y aumentar en nuestra vida de oración. La verdad, yo considero que estoy muy atrasado en eso, en mi propia vida. Yo quisiera orar más tiempo, pero ahí vamos, caminando con el Señor y pidiéndole el crecimiento poco a poco. Así que eso es lo que te puedo decir, Jocelyn, a tu pregunta. Gracias por hacerla. Y si algo no quedó claro, por favor, vuélvemela a explicar. Quiero leer a Reina que dice, ahora somos esclavos con beneficios bendecidos. Amén, Reina. Lazares dice, esos actos de justicia corresponden a hijos de Dios.
al igual que los justos mencionados en Mateo 25:37? Gracias, Lazaris, sí, sí, porque en Mateo 25 vamos a encontrar aquel que ayudó al necesitado, y esta es una ayuda un poco más general, al que dio de comer, pero va acorde a lo que Jesús dice en Mateo capítulo 6, versículos 1 al 4 aproximadamente, donde es apoyar al necesitado, a aquel que no tiene para comer. Así que va acorde, Lazaris. Gracias por tu pregunta. Ela García dice, son las consecuencias de las obras que hacemos, dice Ela García. ¿Ok? Gracias por tu comentario. Dice Lazaris, es decir, ser hijos de Dios te lleva a obras justas, pero las obras justas no te convierten en hijos de Dios. Muy buen comentario, Lazaris. Exacto, exacto. Nosotros servimos al Señor porque hemos decidido que Él sea nuestro amo. Mientras Él no es nuestro amo, realmente no tiene sentido lo contrario, hacer obras si Él no es nuestro amo. En cambio, cuando Él es nuestro amo, estamos para obedecerle. Así que la salvación está muy ligada a la obediencia. Hay personas que critican sobre todo aquel que trata de estudiar el texto bíblico e ir acorde a decir, no, la salvación es por obras también. Es que van de la mano, pero la salvación es por fe. Por fe recibimos la gracia. Por fe es que recibimos la adopción. Por fe es que somos salvos. Pero esa fe incluye que yo decido vivir ahora una vida de obediencia al Señor. Por eso van ligadas, pero no es fe más obras lo que nos salva, es la fe. Gracias, Lazaris. Déjenme ver. De nada, Nícida, para servirte. Gracias, Laurita. De nada, Yesni, para servirte. Jessica Armijo dice amén, muchas gracias. De nada, Jessica, para servirte. Gracias, Vero. Gracias, Yusepa. Juana, o Juana, realmente no sé la pronunciación. Dice, hermano, bendiciones, hermoso mensaje. De nada, para servirte. Laura dice, como siempre se entendió perfectamente. Gracias, Laura. Ismael dice, Horacio, si los perros son híbridos, ¿no van al paraíso así como los nefilim? No entiendo eso, Ismael. ¿De dónde me sacas esa pregunta? Realmente no la entiendo. Si los perros son híbridos, ¿a qué te refieres con eso, Ismael? No entendí. Mendoza dice, gracias, ¿cómo estás, Mendoza? Bienvenido. Liana, creo que es, Isabel, dice, diga qué días hace live. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Siempre a las 9 a.m. hora Perú. Ahorita para mí son las 9:52. Siempre hago live o inicio live, de lunes a viernes. Nancy, ¿cómo estás? Un abrazo hasta México, para ti, para Daniela, para Daisy, para Nancy. Déjenme ver. Vamos a ver por aquí. Nancy dice, ¿podría orar por mi hijita Daisy? Está con malestar en sus cuerpos. Gracias, Nancy. Vamos a orar por la hija de Nancy, por Daisy, ¿ok? Padre, te pedimos por Daisy. Tú sabes lo que siente. Te pedimos que si es tu voluntad, tú la toques y la sanes milagrosamente, Señor. Y si no, que permitas que ella se pueda recuperar lo más pronto posible. Que ella pueda sentir tu amor y que ella pueda ver tu mano en favor de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Nancy, por pedirnos oración. User dice, hola hermano, ¿ayuno a qué se refiere? Ayuno es dejar de comer. Ayuno es privarse con un motivo espiritual. Noten esto. Ayuno es privarse con un motivo espiritual de alimento sólido durante un espacio de tiempo. Puede ser 12 horas, puede ser 24 horas, dependiendo tu práctica, dependiendo tu madurez también, dependiendo tu rutina. Puede ser una vez por semana, una vez al mes, una vez cada 2 meses, 2 veces a la semana, dependiendo de lo que tú quieras hacer. Ahora, la idea es de que uno vaya creciendo, al igual que en la oración, en esta práctica de ayuno. Lo ideal sería que uno fuera creciendo en esa práctica y pudiera decir, yo estoy practicando el ayuno una vez por semana. Algunos podrían decir, estoy practicando el ayuno 2 veces por semana. Les cuento que la iglesia antigua practicaba el ayuno 2 veces por semana. Era lo rutinario para la iglesia. La iglesia se enfocaba en ayunar 2 veces por semana. Es más, la iglesia antigua lo que hacía era, antes del bautismo de alguien, ayunaban por esa persona 1 día o 2 días antes. Eso era algo que encontramos en la Didache, por ejemplo, que es un texto cristiano antiguo, del año 70 después de Cristo. Por lo tanto, ayuno es privarse de alimento sólido con un motivo espiritual durante un determinado espacio de tiempo. Te animo a revisar la enseñanza del Sermón del Monte que tengo en TikTok y también en YouTube sobre el ayuno. Gracias por tu pregunta, User. De nada, Iva, para servirte. Lumari, ¿cómo estás? Un abrazo hasta Ecuador. Bienvenida.
Liana dice, soy nueva, recién llegué, bienvenida, estamos para servirte aquí en lo que podamos, Liana. Nasha Atalaya dice, Dios le bendiga, saludos de Perú. Un abrazo, Nasha, bienvenida, estamos para servirte. Daria también. Daria pregunta, hermano, ¿tú celebras la Navidad? Sí, Daria, yo celebro la Navidad. El motivo por el cual lo celebro es más que todo para recordar a Cristo. Y también, bueno, a mi esposa también le gusta celebrar mucho la Navidad, le gusta decorar la casa y todo eso. Pero también he visto en la iglesia local que yo pastoreo que es un espacio muy importante para que personas no cristianas puedan escuchar el mensaje de salvación. O sea, es una puerta abierta que el Señor nos da en esta temporada del año para que personas que no conocen a Cristo tengan una facilidad de acercarse a la iglesia y puedan ver lo que cristianos hacen. Una de las cosas que trato de hacer yo personalmente es hacer un servicio tal cual nosotros lo hacemos en la iglesia. Esto es cantar alabanzas, un pequeño mensaje, quizás un poco más corto que en lo normal, por, por la falta de atención que pueden tener personas que no están acostumbradas a esto, pero predicar el Evangelio, anunciar a Cristo y a viniendo al mundo, Dios hecho hombre, y me adelanto un poco y me voy también hasta Semana Santa a veces para hablar de su muerte y resurrección, que es lo importante. Así que sí, Daria, sí celebro Navidad. Gracias por tu pregunta. Paola Rivera dice, saludos, bendiciones. ¿Cómo estás, Paola? Bienvenida, para servirte. Sandra, ¿cómo estás? Buenos días hasta Lima, un abrazo. Dice, buenos días, hermanos, Dios los bendiga, ore por mi salud, estoy con alergia o no sé qué es. Ok, vamos a orar por ti, Sandrita. Padre, te pedimos por Sandra, te pedimos por su alergia. Señor, tócala, si es tu voluntad, y sánala, aliviala, Señor. También ayúdale a encontrar el origen de su alergia, quizás, pero que ella pueda ver tu mano en favor de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Sandra. Elizabeth Piches, ¿cómo estás? Un abrazo hasta Dallas. Dios te bendiga. Dice, hoy es un maravilloso día. Jaja, gracias, le doy a Dios por este día. Me late, Elizabeth, que hoy día es tu cumpleaños. Me late. Gaby me había dicho que ya se venía tu cumple, no estoy seguro si es hoy, pero si es así, mis felices cumpleaños hacia tu persona. Te deseo un feliz cumpleaños, Eli. Si es tu cumpleaños hoy, realmente no lo sé, pienso que sí. Y que la pases hermoso, ¿ok? Orando por tu familia siempre. Liana dice, yo estoy en Ecuador. Oh, ok, Liana, un abrazo hasta Ecuador, bienvenida. Valeria es de Ecuador, Lumari también es de Ecuador. Y hay algunos hermanos de Ecuador. Ok. Katy dice lo siguiente, me encanta cómo predicas, gracias, saludos desde Perú, Dios te bendiga mucho. Un abrazo, Katy, para servirte en lo que pueda. Qué bueno que se entiende. Yusepa dice, ¿y en la actualidad no se debe comer cerdo? Gracias, Yusepa, en la actualidad sí puedes comer cerdo, a menos que sea por un tema de salud, que tú decides no comerlo. Pero por un tema de ley de Dios, sí podemos comer cerdo. Nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, nosotros estamos bajo la ley de Cristo en el nuevo pacto, y por lo tanto no hay un mandamiento que prohíba comer ciertos animales. Por lo tanto, podemos comer cerdo. Gracias, Yusepa. Telma, ¿cómo estás? Un abrazo hasta Guatemala, buenos días. Dice, entonces celebrar la Navidad, ¿es malo o es bueno? Buenos días. Un abrazo, Telma, hasta Guatemala. Gracias por estar siempre con nosotros, siempre te veo por ahí. Bueno, celebrar la Navidad no es ni bueno ni malo. Uno puede utilizar la celebración navideña para algo bueno y unos pueden utilizar la celebración navideña para algo malo. Si en tu hogar, imaginemos esto, o en un hogar, vamos a ponerlo así, alguien usa la Navidad para terminar esta reunión en una borrachera, en peleas familiares, etcétera, etcétera, utilizó este evento de una manera equivocada. Si una persona utiliza este día para recordar a Cristo, celebrarlo a Él, orar a Él, etcétera, etcétera, y hasta para que otros puedan conocerlo a Él, me parece algo bueno. Por lo tanto, no es un mandamiento del Señor celebrar la Navidad, ni tampoco hay una prohibición de parte de Dios de hacerlo. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, cuando celebro la Navidad, ¿la celebro realmente para glorificar a Dios o no? Si les soy sincero, acá yo no me voy a darle de perfecto, ni quiero ser hipócrita con ustedes. Generalmente cuando yo celebro la Navidad, quizás en la iglesia local, cuando hacemos nuestro evento navideño, un evento sencillo, nada más, puedo decir, estoy utilizando el evento para glorificar a Dios, porque estoy ayudando a que personas que no conocen al Señor puedan conocerlo o acercarse un poco más a Él. Pero en mi casa, si soy sincero, personalmente no trato o no me he dado cuenta de que no trato de glorificar a Dios correctamente en ese día. No es como yo soy medio grinch en ese sentido, celebro la Navidad, comemos y más estoy enfocado en la comida que en otra cosa, ¿no? Entonces yo me doy cuenta mientras les respondo a ustedes
que en esa área yo estoy fallando. No hago mucho énfasis como cabeza de hogar en mi hogar, de glorificar a Dios en esa celebración. Y ahí hay algo que yo tengo que corregir, por ejemplo. Es una pregunta que ustedes también se tienen que hacer. En mi caso, yo fallo en esa área. No sé ustedes. Gracias, Telma, por tu pregunta. Katy dice saludos desde Perú. Un abrazo, Katy. Déjenme ver. Bob Arthur dice, me pregunto qué piensa el creador soberano de mundos y universo de ustedes los religiosos. No lo sé. No sé a qué Dios te refieres tú. No sé a qué soberano te refieres tú. Quizás crees en un soberano distinto al nuestro. No lo sé. Rosa Javier, un abrazo hasta Filadelfia. Buenos días. Dice, ¿por qué siguen usando el diezmo como sacrificio y no está bajo la nueva ley? Pienso, Rosa, que es por parte de tradición, por parte de una cultura evangélica en la cual nosotros vivimos, donde ya se ha enseñado de generación en generación de pastores que se tiene que dar diezmo. Y que sí, aunque no, algunas iglesias van a dejar claro, no es parte del nuevo pacto, igual es un buen principio, por lo tanto hay que dar un 10%. ¿Ok? Más bien, si quieren, den más, pero al final se llega a, aunque se usan estas palabras de que no estamos bajo la ley y que es como un principio, de todas maneras, entre líneas se enseña de que si tú no das, Dios no te va a bendecir. Y se empieza a utilizar el mismo principio que aprendemos en la ley. Por lo tanto, pienso yo, por un lado, es por tradición, se ha pasado de generación en generación de pastores que no vuelven al texto y revisan que están haciendo mal. Por otro lado, pienso también de que es por falta de fe, porque, Rosa, servir al Señor gratuitamente, confiando en que Él te va a proveer, sin tú tener la seguridad de que te va a caer dinero a fin de mes, es difícil, es difícil. O sea, yo no voy a decir, oye, estos son unos débiles, ¿no? Es falta de fe, ¿cómo es posible? No, es recontra difícil. Lo digo por experiencia. Por lo tanto, por un lado los entiendo, pero no los justifico. Así que hacen mal en hacerlo, pero a veces pienso que es falta de fe, en un sentido de que si no hacemos esto, el pueblo de Dios no va a poder seguir, en el sentido del local de la iglesia, de los eventos que hacemos, de las cosas que pagamos. Uy, si ustedes no dan, el reino de Dios no va a avanzar. Muchas veces se escucha eso. Esa es una declaración, pero podría decir hasta herética. ¿Cómo es posible que alguien pueda decir que si nosotros no damos, el reino de Dios no va a avanzar? Como si Dios no tuviera el poder de hacer avanzar su reino a pesar de la dureza del corazón de sus hijos. Con eso no estoy diciendo que uno no debería dar, pero decir eso es limitar a Dios y es manipular a las personas. Ah, no, yo sí quiero que el reino de Dios avance, por lo tanto doy. Un ratito. Si tú das es por amor, no porque alguien te está manipulando. Y menos que estás hablando mal de Dios, porque estás diciendo que Él no es capaz de hacer avanzar su reino porque tú no das un sol. Es una moneda peruana, por si acaso. Entonces, me parece absurdo eso, Rosa, pero es lo que veo en el mundo evangélico hoy, ¿no? Entonces, son varios motivos, Rosa, por los cuales o por el cual la gente sigue pidiendo diezmos en las iglesias locales. Gracias, Rosa, por tu pregunta. Déjame ver. Peder Tejeda Nava dice, buenos días, Dios te bendiga. Igual a ti, bienvenido. Alma Cristiana dice, buen día, hermano. ¿Cómo estás, Alma? Bienvenida. Karim dice, prefiero ser esclavo de Cristo que esclavo del pecado. No hay otra opción. Jesús es vida. Amén, Karim. Excelente. Déjenme ver. Ana María dice, se vuelve una disciplina. Bendiciones a todos. Un abrazo, Ana María, hasta Cali, Colombia. Te cuento que Verónica también es de Cali, Colombia. Alma Cristiana dice, si quieres tener al Espíritu Santo tienes que orar de 4, 5, 6, 7 horas, hasta más. A veces no es fácil. Mentira, Alma Cristiana. Estás teniendo una idea equivocada. Te animaría a revisar, o bueno, te animaría a quedarte con nosotros en los siguientes estudios, en los siguientes capítulos de Romanos, porque Pablo va a hablar de eso. Te animaría a leer Efesios capítulo 1 también, Alma. El Espíritu Santo no viene por tu esfuerzo. El Espíritu Santo no viene por tus obras. El Espíritu Santo viene a ti y es sellado en ti por medio de la fe. Por lo tanto, la cantidad de horas que tú ores no te va a asegurar tener el Espíritu Santo. La fe en Cristo Jesús es la que te da el Espíritu Santo porque el Señor te lo envía a ti como parte de su promesa. Así que cuidado con eso, alma. Capaz has sido instruida mal. Tu cantidades de horas de tiempo de oración no te hacen más justa que nadie. Es más bien, si lo estás haciendo tú a la fuerza, por imposición, porque alguien te dijo, si no oras eso, no eres justa o algo así,
te han engañado y estás haciendo una obra muerta en verdad. Ten cuidado con eso. Te animo a quedarte en los siguientes estudios para que mientras analizamos el capítulo 7 y 8 de Romanos, puedas analizar junto a nosotros por qué lo que digo es cierto y no la perspectiva que tú tienes. ¿Ok? Y si tú discierne eso, porque puedo yo estar equivocado, pero considero que no lo estoy. Así que gracias, Alma, por tu pregunta, por tu comentario. Ana María dice, es nuestra sinceridad y pasión por desearle, que Él por misericordia reciba nuestra oración. Amén, Ana María. La oración le enseñó el Señor Jesús, el Padre Nuestro lo vamos englosando, dice Reina. Un abrazo, Reina. Déjeme ver. Virtuosa dice amén. Cuanto más lo conoces y oras, el Espíritu Santo te hace recordar las promesas y tu oración, dice Virtuosa. Un abrazo, Virtuosa. Bienvenida. Déjenme seguir leyendo algunos comentarios más, pero ya vamos terminando. Así que voy a tratar de leer rápido los comentarios para ver si alguien deja una pregunta por aquí, ¿ok? Déjenme ver. Sandra dice una pregunta. ¿Qué quiere decir Jesús con que benditos los de poco espíritu? ¿Algo así? ¿Serán los de pobre espíritu? Pienso que te estás refiriendo. Eso está en Mateo capítulo 5, en los primeros versículos, en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos heredarán el reino de Dios. ¿Qué significa eso, Sandra? Un pobre en espíritu es un mendigo en el espíritu, no en el Espíritu Santo. Si no es una actitud, es un espíritu de mendigo delante de Dios. Es una persona que realmente reconoce que necesita más de Dios. Es una persona que está postrada en tierra mendigando delante de Dios más de Él. Bienaventurados, dichosos, gozosos, aquellos que tienen esa actitud, que son pobres en espíritu, que reconocen que necesitan más del Señor, que reconocen que son pobres espiritualmente y que quieren más de Él, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquella persona que reconoce su necesidad de Dios se va a acercar a Dios y va a encontrar la justicia de Dios. Por lo tanto, de ellos va a ser el reino de los cielos. Eso es lo que significa el pasaje de Sandrita. Reina dice, es como conversar con un amigo. Amén. Déjenme ver. Laura dice, el mismo Espíritu Santo nos va moviendo a orar de acuerdo a Él según lo buscamos. Amén, Laura. Mendoza dice, orar al despertar y antes de dormir. ¿Es igual cuando le hablo en todo el día mientras hago mis cosas? Por supuesto que sí, Mendoza. Es más, el apóstol Pablo, en la carta a los tesalonicenses, va a decir que nosotros deberíamos orar sin cesar. Por lo tanto, para que Pablo diga esto, significa que la oración es algo cotidiano del día a día. Tú puedes andar manejando y puedes ir orando. Puedes estar orando encerrado en tu cuarto. Puedes estar orando en el trabajo. Puedes estar orando con alguien más. Por lo tanto, tenemos que tener vidas de oración de principio a fin. Gracias, Mendoza. JF, ¿cómo estás? Buenos días. Dice, hola, amado. ¿Nosotros también éramos hijos del diablo? Por supuesto que sí, JF. A la luz de Efesios capítulo 2 y a la luz de Juan, no me acuerdo el capítulo, donde Jesús exhorta a los religiosos y les dice hijos del diablo. Por lo tanto, nosotros teníamos otro amo. El amo era el pecado. Por lo tanto, éramos hijos de perdición. Gracias, JF. Luis Baides dice, amén por fe. Un abrazo, Freddy. Bienvenido hasta Guatemala. Alma Cristiana dice, hacer buenas obras no te salva porque no borra tu pecado. El único que puede borrar tu pecado, alma, es Cristo. El único, por medio de la fe en Él. Ricardo Torres dice, Dios lo bendiga, pastor. Un abrazo, Ricardo. Bienvenido. Evelyn Patiño, ¿cómo estás? Un abrazo hasta Bolivia. Buenos días. José dice, es cierto, es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Está citando Efesios capítulo 2. Omar Gutiérrez dice, ¿dónde congregas? Congrego en una iglesia independiente en la selva del Perú. Peter dice, ¿por qué para un hermano el quebrantamiento se refiere a que Dios se llevará a un ser querido? No estoy seguro de tu comentario, de tu pregunta, Peter. Si puedes, exprésamelo de manera distinta, no la llego a entender bien. Freddy Baides dice, las buenas obras en Cristo no salvan, pero son evidencia. Amén. Exacto, Freddy. Déjenme ver por aquí. Por acá alguien comenta, es importante conocer los conceptos. Obras tienes muchas connotaciones. Obras de la carne, obras de espíritu, obras de la ley. ¿De cuál de todas ellas te refieres? Bueno, el apóstol Pablo, en la carta a los romanos, generalmente se refiere a las obras de la ley. A eso se refiere el apóstol Pablo en Romanos, que es lo que estamos estudiando. Baruch Hashem dice, pastor, me paso trabajando, escuchando música cristiana, es como estar en su presencia todo el día. Amén, Iván. Pastor Salvador dice, ¿con qué propósito practicas el ayuno? Gracias por tu pregunta, Salvador. ¿Con qué propósito alguien puede practicar el ayuno? El propósito o los propósitos son diversos
Y con esto termino. Un propósito puede ser perdón por el pecado cometido, o sea, arrepentimiento. Un propósito puede ser orar por alguien ajeno a ti. Otro propósito puede ser simplemente alabar al Señor. Cuando vemos el Evangelio de Lucas, dice que la viuda, que no me acuerdo ahorita su nombre, creo que es Ana, adoraba al Señor con súplicas y con ayunos. Por lo tanto, el ayuno también es un instrumento de adoración al Señor. Así que es diverso. Puede ser por intercesión, puede ser por arrepentimiento, puede ser para alabar al Señor, puede ser por petición hacia otra persona, puede ser por algo que necesito crecer yo en mi vida, etcétera, etcétera. El propósito, los propósitos para hacer ayuno son múltiples. Y esto lo vemos a la luz de toda la Escritura. Les animo a revisar el estudio del Sermón del Monte que hice sobre el ayuno al respecto. Dicho esto, me despido, siendo las 10:10 de la mañana. Que tengan un excelente miércoles. Que Dios los bendiga. Si quieren formar parte de la comunidad de WhatsApp que tenemos, me escriben por privado, acá TikTok, y yo les mando el link de invitación. Así que nos vemos el día de mañana, 9 a.m. hora Perú, para entrar al capítulo 7 de Romanos. Tengan un excelente miércoles. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Bye, bye.